Muy buenas tardes a todos. En el día de hoy quisimos presentar un caso clínico con relación a lo que es los pacientes con anticuerpos positivos para lo que es la hepatitis, tanto donante receptor. Vamos a aprovechar la presencia de nuestros colegas aquí, hermanos de Madrid, España, que tienen vasta experiencia con relación a nosotros que prácticamente estamos en pañales con los conocimientos sobre lo que es prácticamente el diagnóstico, pronóstico, evolución y seguimiento de un paciente trasplantado renal con el virus de la hepatitis C, tanto a corto, mediano o a largo plazo. Ay, perdón, ¿qué fue lo que hice? Ay, ya. Aquí. Bueno, cuando un paciente a nosotros acude con hepatitis C a nuestra consulta de trasplante, pues generalmente la mayoría nos cruzamos de brazos diciendo, ok, ¿qué vamos a hacer con este paciente ahora? Surgen muchas preguntas, dentro de ellas, por ejemplo, en los pacientes que tienen anticuerpos para hepatitis C, lo primero que nos preguntamos es, una de las preguntas sería, ¿nunca deben utilizarse porque transmite la infección? 2, ¿se deben utilizar en los receptores mayores de alto riesgo? ¿Se pueden trasplantar en pacientes receptores ELISA negativos o se deben de trasplantar en receptores con anticuerpos positivos para el hepatitis C más RNA positivo? O, si por el contrario, en pacientes que tienen el RA negativo. En este caso vamos a hacer un caso clínico de una paciente que me acaba de comentar el doctor, que era de hecho dominicana, que realmente no sabía. Es una femenina de 26 años de edad, la cual se encontraba en el programa de hemodiálisis por una insuficiencia renal crónica de etiología no filiada, que durante su tratamiento hemodialítico presentó una miocardiopatía dilatada. La paciente era una paciente con anticuerpos positivos, con RNA positivo, no tratada pretrasplante. Eso fue en el 2005, con bioquímica hepática normal. Se le ofertó un riñón de una donante de 41 años de edad, fallecida por una hemorragia cerebral, que tenía anticuerpos positivos para el virus de la hepatitis C. Tenía 6 incompatibilidades por lo que es el antígeno de histocompatibilidad, y como inmunosupresión recibió timoglobulina más esteroides más tacrolimus más micofenolato. El tiempo de isquemia fría fueron 18 horas. La evolución inicial fue una buena función renal inmediata, no hubo rechazo agudo, no presentó citomegalovirus, se le dio obviamente terapia profiláctica con Valcite. 20 días después del trasplante, la paciente tenía una buena función renal, tenía los niveles de tacrolimus en 10, una función hepática normal, y la paciente tenía anticuerpos positivos para el hepatitis C más RNA positivo, genotipo tipo 1A. La evolución posterior, ya un poquito más a largo plazo, después de 8 años, la paciente continuó con una buena función renal, sin proteinuria, no tenía anticuerpos anti-HLA de nuevo, seguía con inmunosupresión, con esteroides, tacrolimus más micofenolato, una función hepática normal, con un FibroScan, con un scale de 5 para un score de F0, F1. Una función cardíaca prácticamente normal. La paciente finalmente estaba rehabilitada y ya para el año 2011 la paciente presentó un embarazo sin complicaciones. Esto parece muy bonito, ¿verdad? Muy común aquí, ¿verdad? Sí, me imagino que sí. Entonces, surgen más preguntas. ¿En el futuro podría esta paciente desarrollar una cirrosis hepática? Podría ser que sí, podría ser que no. Es un cuadro de hepatitis C, no progresiva y por tanto probablemente de buen pronóstico. ¿Sería necesario tratar siempre la hepatitis C pretrasplante o post-trasplante, perdón? Y la actitud correcta hubiera sido dejar a esta paciente en el programa de hemodiálisis y no trasplantarla. ¿Y cuál sería el tratamiento con las nuevas drogas frente a la hepatitis C? Vamos a hacer una pequeña simbiosis de lo que es un poquito la hepatitis C y el seguimiento y la evolución en un paciente renal. Como todos sabemos, la hepatitis C es un virus RNA que pertenece a la familia de los flavovirus. Es una enfermedad viral que tiene una distribución prácticamente mundial y que aumenta la mortalidad de todos los pacientes que están obviamente con enfermedad renal. La sobrevida del paciente va muy de la mano a según el paciente va desarrollando la insuficiencia renal.
A menor grado, mejor pronóstico, a mayor profundización de la enfermedad renal y el estadio, pues obviamente la mortalidad avanza. En el caso, por ejemplo, de un estadio 1 o 2 de la enfermedad renal crónica, se han hecho estudios donde realmente no difiere con gran significancia la evolución de un paciente normal con relación a estadiaje 1 o 2. Según va avanzando la enfermedad renal, pues obviamente la evolución y el pronóstico, la supervivencia del paciente va empeorando. De igual manera, pues ya un paciente en estadio 5, pues obviamente el pronóstico es peor. Por eso se preferiría tratar al paciente inicialmente. Lo ideal sería en estadio inicial de la enfermedad. Posteriormente sería antes de entrar al programa de hemodiálisis. Pero hay muchos casos que no necesariamente se dan igual. Ay, Dios mío, siempre lo digo a donde no voy. Ahora, ¿dónde? Perdón. No vamos a comenzar otra vez, espérate. Me quedé por ahí, a ver. Exactamente. Entonces, lo que queremos concluir es que el ser portador de anticuerpos para hepatitis C no contraindica para ser un receptor de trasplante renal. Obviamente, pues nosotros tenemos que guiarnos de nuestra experiencia, de la experiencia que hay a nivel mundial, de lo que contamos en nuestros centros antes de realizar un trasplante, con la pericia que tiene el personal, con los estudios de imágenes y sobremente con las condiciones que tiene el paciente a la hora de decidir realizar un trasplante renal. Eso va a ser muy importante para la evolución del paciente. El riesgo relativo de muerte por hepatitis al virus C es inferior tras el trasplante renal con relación al paciente que permanece en diálisis. Por lo que tanto, concluimos, como dice el doctor, que siempre será el trasplante renal una buena alternativa a la terapéutica para estos pacientes. Obviamente, no llega un paciente así, pues será difícil decirle que sí, ¿verdad? O decirle inmediatamente que califica para un trasplante renal. Pero obviamente esto es un caso de muchos casos. Entonces, la importancia de la infección por el virus de la hepatitis C radica principalmente en tres cosas. La elevada prevalencia de la infección por el virus de la hepatitis C en la población general y también la población renal. La infección del virus C tiene un impacto negativo en la supervivencia del paciente, el injerto, ya lo ha dicho el doctor, y la hepatopatía crónica representa una cuarta causa de mortalidad, sobre todo en el paciente trasplantado. Hay que decir que tiene una prevalencia aproximadamente del 3% en lo que es la Organización Mundial de la Salud. Aproximadamente el 170 a 200 millones de personas en el mundo están infectados por el virus, 9 millones a nivel de Europa, 4.5 millones en Estados Unidos y alrededor de 180,000 casos nuevos por año en Estados Unidos y 350,000 en Japón. O sea que hay muchas personas infectadas. Se consideran varios factores de riesgo, como lo que es la hemodiálisis hospitalaria, la hemodiálisis domiciliaria, la diálisis peritoneal, el tiempo que tiene este paciente en diálisis, la historia de transfusiones previas o trasplante de órganos y la prevalencia del virus de la hepatitis C en la unidad. Recordemos que antes de los 90 no se hacían prácticamente determinaciones de anticuerpos para hepatitis C pretransfusional. Tampoco teníamos en la unidad la disponibilidad de la eritropoyetina, y por lo tanto vivimos constantemente transfundiendo al paciente y más cuando el paciente iba a ser sometido a un trasplante para llevarlo a las mejores condiciones, en fin. Entonces, cuando comparamos las cifras de los pacientes en diálisis peritoneal versus a los pacientes que están en hemodiálisis, la prevalencia de la hepatitis C es mayor en los pacientes en hemodiálisis que en los pacientes que están en diálisis peritoneal. Dentro de los mecanismos de transmisión tenemos obviamente por vía parenteral, obviamente mayor, más frecuentemente, como le dije, por transfusiones. Existe una correlación clínica significativamente importante entre lo que es el número de transfusiones conjuntamente con la prevalencia del virus en el paciente, sobre todo en diálisis. Hay otros factores importantes a nivel del contagio que son el contagio nosocomial, el tiempo en diálisis, la posibilidad de transmisión a través del injerto. Dice que Pereira y colaboradores demostraron la transmisión del virus, sobre todo en órganos trasplantados de riñón, corazón e hígado, tiene una incidencia superior al 50%. Hoy en día se dice que es menor, que alrededor de 0,7% a nivel global.
La morbimortalidad del paciente. Pues, como dijo el doctor, el impacto realmente es negativo de la infección por el virus de la hepatitis C y disminuye la supervivencia. Obviamente, el paciente negativo va a tener mejor evolución si no tiene enfermedad renal, pero ya el paciente en diálisis se beneficia de una expectativa de vida mayor luego de que se realice el trasplante. El curso post-trasplante realmente varía. Hay muchos pacientes que inicialmente tienen transaminasas normales y muy poca fibrosis. Ya luego del trasplante puede ser que la hepatopatía tenga otro curso y comience a presentar elevación persistente o intermitente de las transaminasas. Otro aspecto importante es la evolución post-trasplante de lo que es la glomerulonefritis. Todos sabemos que se asocia a nivel general lo que es la glomerulonefritis membranoproliferativa, generalmente la tipo 1 con la crioglobulinemia tipo 2, sobre todo en la población general, y en estos pacientes también se relaciona la glomerulonefritis membranosa. En un estudio realizado por el doctor Morales, que está aquí presente, junto con el doctor Campistol, demostraron que el 80% de los pacientes eran diagnosticados con glomerulonefritis membranoproliferativa. Y dentro de ellas, la mayoría tenían hepatitis C, 82% con glomerulonefritis membranosa y 60% de ellos con una glomerulopatía del trasplante. La elevada incidencia de la enfermedad glomerular se asocia a infección por el virus de la hepatitis C, lo cual podría justificar el impacto negativo que tiene sobre la supervivencia del paciente y del injerto. Dentro de lo que es la patogenia, tenemos dos condiciones importantes. Como todos sabemos, el virus de la hepatitis C, la lesión hepática, tiene un origen mixto. Puede deberse a una lesión citopática y en parte a una lesión inmunológica. Y la capacidad de mutación del virus de la hepatitis C inducirá a una respuesta humoral intensa, lo cual podría contribuir al desarrollo inespecíficos y específicos de la enfermedad. Es por eso que se ha hecho tan difícil sacar una vacuna para la hepatitis, ya que tiene mucho grado de mutación y tiene muchos genotipos. Entonces, el paciente en lista de espera. Respecto a esto, pues obviamente lo que hay que hacer una buena valoración del paciente pretrasplante, evaluarlo, hacer una buena historial clínica y ver sus condiciones más lo que es el perfil analítico. Dentro de ellas, lo que es la aminotransferasa, la más importante, los perfiles hematológicos, el GGT, la prueba de coagulación, el perfil inmunológico, factor reumatoide, en fin. Dentro de las pruebas es muy importante tener el anticuerpo positivo para la hepatitis C, hacer la lista de tercera generación, que es una prueba bastante económica, asequible y tiene muy buena sensibilidad y muy buena especificidad. Dentro de los genotipos que tienen peor pronóstico, se ha demostrado, y más resistencia al tratamiento, es el 1A y el 1B, que es uno de los más comunes, sobre todo a nivel de Europa, y el 4. La cuantificación de RNA para saber si realmente tenemos viremia presente, y se sugiere en estos pacientes que tienen constantemente anticuerpo positivo y CRNA negativo, realizar el PCR en tiempo real y amplificación mediada por la transcripción. Obviamente siempre podemos confirmar el diagnóstico con una biopsia hepática, que viene siendo una prueba específica para conocer el grado de hepatopatía, y creemos que es esencial para la valoración correcta de este tipo de paciente. Aquí tenemos una especie de algoritmo donde nos dice exactamente cuál sería la evolución de este paciente. ¿Esto tiene puntero? Ok, perfecto. Entonces, cuando tenemos el paciente con anticuerpo positivo, que ya se encuentra en el programa de diálisis, podemos tener tres pacientes. El paciente que tiene anticuerpo positivo, RNA negativo, anticuerpo positivo, RNA positivo, y el paciente que tiene ya un daño renal crónico demostrado con una cirrosis hepática. En el caso más sencillo, vendría siendo el que tiene RNA negativo, pues obviamente tiene una función renal normal y puede caer directamente aquí a lo que es la lista de espera. En el caso de un paciente que tiene RNA positivo, pues le podemos hacer una biopsia. Si sale normal, podemos derivarle inmediatamente a la lista de espera. Si se demuestra que tiene una enfermedad crónica, pues podemos hacer varias cosas. Primero, darle terapia inicialmente con lo que es el interferón. Si se negativiza, pues puede también pasar
que es el FibroScan. Es una técnica ultrasonográfica basada en la elastografía que mide la velocidad de propagación de las ondas elásticas a través del hígado y sirve para evaluar el grado de fibrosis. Esto es un ejemplo por cómo se coloca el paciente. Y esto vienen siendo las diferentes escalas y stage que podemos tener en estos pacientes. Obviamente, como en todo, a mayor número, mayor cronicidad, mayor cirrosis, mayor fibrosis. Aquí. Entonces, manejo del paciente con anticuerpos positivos después del trasplante. Pues obviamente, como todos los pacientes, un buen seguimiento, vigilancia del tratamiento inmunosupresor. Si estamos utilizando, por ejemplo, inmunosupresores, medir sus niveles constantemente, un buen historial clínico, chequeo constante. Y obviamente, como dijo el doctor, siempre hay que adaptar el tratamiento al paciente, o sea, individualizar la terapia. Se recomienda un seguimiento estricto a nivel de lo que es las transaminasas y lo que es por el PSRA. También se dice que el tratamiento inmunosupresor ha sido asociado con un incremento significativo a la replicación viral, en especial a los esteroides, a los calcineurínicos, al micofenolato y a ciertos anticuerpos antilinfocitarios y al OKT3. Por ende, se recomienda retirada temprana, disminución o sustitución de lo que es la inmunosupresión. Con relación a la utilización de los donantes positivos, pues ya como el doctor comentó, esto ha venido pasando por muchos años, que le han dado seguimiento a cierto grado de pacientes. Actualmente ellos exigen que el ELISA y el PSRA serán positivos para pacientes con RNA positivo. Y esto es porque ellos vieron que en cierto grupo, cuando hicieron el estudio, tenía el donante, era RNA positivo con receptor negativo y se positivizaron porque aparentemente aumentó la viremia y provocó en el paciente que la hepatopatía pudiera progresar. Entonces, conclusiones. Primero, no contraindicar el paciente para trasplante renal. Siempre y cuando sea necesario, dar tratamiento pre-trasplante al paciente. No realizar trasplante renal en receptores seronegativos con injertos seropositivos. Moderar la inmunosupresión, evitando la administración de OKT3 y anticuerpos policlonales, sobre todo los antilinfocitarios. Minimizar o evitar los esteroides. Utilizar en lo posible, esto es algo bastante diverso porque hay publicaciones que a ambos le dan la misma puntuación de que pueden provocar rechazo, en fin, pero se dice que la ciclosporina, al inhibir lo que es el RNA, pues es todavía una terapia mejor con relación al tacrolimus. Se dice que utilizar las dosis bajas de micofenolato, utilizar, si es posible, hacer el cambio a un emetor, al sirolimus o al everolimus, vigilar estrechamente la viremia, la función hepática y los parámetros renales, evitar la posible administración de interferón o incluso de ribavirina post-trasplante, porque todos sabemos que aumenta el riesgo de rechazo agudo, provoca nefritis intersticial y también pueden provocar tanto pérdida del injerto como muerte en el paciente. Y controlar estrictamente las alteraciones del metabolismo del hidrato de carbono, ya que sabemos que estos pacientes, nada más de por sí, normalmente lo que es los anticalcineurínicos combinados con los esteroides aumentan la posibilidad de que el paciente desarrolle una diabetes. En este paciente se duplica la posibilidad de que haga una diabetes de nuevo, por lo tanto también hay que tener una vigilancia estricta. Y por último, recordar que la inmunosupresión puede aumentar los efectos deleterios de esta infección viral. No decimos que esto es algo fácil ni que es algo bonito, pero sí decimos que si el paciente tiene un tratamiento trasplante adecuado, un seguimiento y una moderada inmunosupresión después de la misma, pues se podría contribuir de manera importante a prolongar no tan solo la supervivencia del paciente, supervivencia del injerto, supervivencia del paciente y sobre todo mejorar la calidad de vida de esos pacientes que están en cualquier programa de terapia sustitutiva. Gracias.